¡Los banners 4 estrellas! Sí, damas y caballeros, muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy ya tenemos los 4 estrellas de los banners de Nahida, de Hu Tao, del Homa y de la tetera, que es el arma de Nahida. A ver si merecen o no merecen la pena. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Creo que en el futuro ya tengo organizado el tema de sortear una Bendy al día aquí en YouTube, así que muy atentos a los vídeos porque en un vídeo próximo ya voy a empezar con ello para que ya no solo comentéis, le deis like, os suscribáis y todas las historias por apoyar, que no cuesta nada igualmente, sino que ahora os voy a poder agradecer todo eso, así que ya ir explotando este vídeo porque en los próximos vídeos, no sé si de hoy o de mañana, ya va a empezar el sistema de una Bendy al día para vosotros y vamos a ver... Y recordar que ayuda un montón y Posiciones recomienda el vídeo, así que like, suscribirte con campanita y ahora es el momento y te observo fijamente y si estáis comiendo, que aproveche, que esté muy rico. Los 4 estrellas de Hu Tao, de Nahida y de las armas. Pues bien, empezamos con muy buenas noticias e igual voy a hablar de la C2 de Nahida y la C1 de Hu Tao en profundidad, ya que lo amerita el vídeo. Los 4 estrellas son Setos, Shinkyu y Cookie. Son muy buenas 4 estrellas realmente y de hecho, como os expliqué al principio de Natlan y muchos recordaréis, se nota que están enfocando mínimamente los banners a que en Natlan ha venido mucha gente nueva al juego y esta es la segunda mitad de la 5.1 que, digamos, seguiría contando como principio de Natlan. Realmente, quien no tenga Nahida o no tenga un equipo de Hyperloom, literalmente tirando al banner Nahida, Shinkyu, Cookie, va a poder armar un equipo de Hyperloom. Ahora, los 4 estrellas, ¿qué pasa con ellos? Setos, Carry, Electro de arco de 4 estrellas. Los carries 4 estrellas menos Gaming literalmente están súper desplazados porque hay un montón de carries 5 estrellas y los mejores carries del juego son 5 estrellas. Y a la cabeza, mientras digo esto, se está viniendo ya una imagen del señor Nubilet y de la señorita Arlequino, bueno, del señor Arlequino, mejor dicho, de padre. Y nada, Setos poco más. Es un 4 estrellas más. En este caso del montón, que tiene mínimamente algo de potencial, pero de 5 estrellas ya sabéis que existen Sino, Raiden, Clorinde y quizá más personajes Electro Carry 5 estrellas en el futuro. Luego, Shinkyu, el jinete del apocalipsis de Hydro, es decir, uno de los mejores 4 o 5 si contamos a Gaming, 4 estrellas del juego, con lo cual, quien no lo tenga C2 o C6 merece muchísimo la pena. Y recordad que Shinkyu muchos lo tendréis ya, porque aunque no salga en un banner, sale en la tienda que va cambiando mensualmente y seguro que lo habéis comprado y os recomiendo comprar todas las constelaciones, así que Shinkyu Jesucristo, el mejor aplicador fuera del campo Hydro y habilita casi todos los equipos de Raiden National, de Hu Tao vaporizados, de Hyperbloom y muchísimas variantes de equipos de lo que te dé la gana básicamente que requiera Hydro. Y luego Cookie, otro de los jinetes del apocalipsis, un 4 estrellas que cura y hace pulsos electro. Cookie principalmente a día de hoy solo va triple maestría, con arma de maestría, con algo de vida porcentual en los substat para que cure más y algo de recarga para que tire la ulti, que sí merece la pena en algunos equipos. Pero Cookie es otro personaje increíble, principalmente para Hyperbloom, pero que también bajo su misma construcción se juegan equipos de electrocargados, aprovechando sus pulsos electro y su maestría. Así que los 4 estrellas son espectaculares y creo que todos lo conocéis. De Cookie, las constelaciones, la verdad es que importa la C2 concretamente, que te da 15-15 en tu habilidad elemental, que esto es muy interesante porque si en la C2 tienes 12-15, aunque coincide muy bien y sigue funcionando perfecto para Hyperbloom, así que no es totalmente indispensable, pero es interesante esa C2. Y la famosa C6 de Cookie, que tampoco es indispensable, es decir, Cookie hace 0, hace todo perfecto. La famosa C6 de Cookie hace que cuando estés a punto de que te manden con San Pedro al cielo con Diosito, Cookie sobrevive con 1 de vida y te aumenta 125 más la maestría. Esto os pasa mucho. ¿No os ha pasado que Cookie al entrar, como hace la de Hu Tao y activa la elemental y se resta vida, de repente cae un golpe salvaje de algún enemigo del abismo y ¡ah! Y tienes que reiniciar porque Cookie ya no está entre nosotros? Pues la C6 te soluciona eso y es cómoda, pero no es indispensable. Cookie C0 hace todo perfecto. Shinkyu, la C2, que también te da full uptime y te convierte en un 15 más 3, 18, 20 de cooldown y te baja la resistencia hidro de los enemigos, con lo cual en los equipos de doble hidro junto a Hu Tao o los Hyperblooms hace que el otro hidro, que sea Yelan o Furina o lo que sea, pues haga también más daño, que es interesante, y la C6 hace que apliques mucho más y hagas mucho más daño con multiespadas extra. Así que los 4 estrellas, increíbles. Ahora, Hu Tao Nahida
y las armas. Pues bien, Nahida C0 es indispensable, es must pull y la recomiendo, es decir, no tengáis una cuenta sin Nahida porque os habilitará todos los equipos dentro, literalmente. Y la C1 y la C2 son interesantes. La C1 realmente te aumenta una carga extra de los 3 bufos que puede ella misma autorrecibir de su ulti. No es mucho texto ni tampoco merece como que increíblemente la pena por encima de la C2, es decir, es una constelación de tránsito interesante, que ya sabéis que su ulti recibe 3 buffos y cuando tienes Electros hace pulsos más rápido con la elemental mientras estés dentro de la ulti. Si tienes un hidro, tu ulti dura más tiempo en campo, y si tienes un piro, hace que tu elemental dentro de tu ulti haga más daño con los pulsos. Pues la C1 te da una carga de 2 máximos stacks por cada uno de estos 3 buffos, en resumen. Y luego la C2, cuando el enemigo es afectado por una reacción de Electro y Dendro, todo el equipo le hace, o le ignora mejor dicho, un 30% a la defensa. Esta C2 es una burrada de daño, es una burrada apoteósica de daño. Es interesante, pero con los banners que van a venir, y que ya tengo grabado un vídeo de los banners, es decir, Newvillet, Mabuika, quizá reruns de Arlequino, rerun de Xianyun, el supuesto Chasca, los supuestos banners de la 5.2, que dentro de poquito lo sabremos con el livestream en la 5.1 de la 5.2. Entonces, la C2 de Nahida es interesante, pero calmaos que vienen cosas muy muy fuertes. No solo es interesante, sinceramente siempre comenté que es muy fuerte la C2 de Nahida, pero de nuevo, calmaos mejor, porque los banners que vienen van a dar miedo y habréis preferido ahorrar protogemas que gastar por la C2 de Nahida. Y por último, Hu Tao. Hu Tao no hace falta volverse loco, tiene una C2 que te da también un poco más de daño en los pétalos sangrientos y demás, pero realmente Hu Tao, cuando cambias con la C1, si no jugáis con Xianyun y jugáis, por ejemplo, actualmente con Furina, Yelan, Xiloné en el equipo de Hu Tao, o cualquier cosa que no sea con Xianyun, en resumen, Hu Tao sí es muy dependiente de su C1 para alcanzar un techo más o menos decente y alto de daño, para hacer el máximo número de cargados sin perder estamina. La C1 te hace que no pierdas estamina en cargados. Y si juegas con Xianyun, Hu Tao no hace falta ni depende tanto de su C1. Jugando con Xianyun, el mejor equipo actual de Hu Tao, que es Furina, Yelan, Xianyun, Hu Tao haciendo 2 normales cargados salto descendente y pudiendo replicar esto con unas muy buenas manos hasta un máximo de unas 6 o 7 veces por rotación, te hace un daño abismal sin depender del coste de aguante, porque lo regeneras haciendo el descendente porque no estás dasheando. Entonces, si no vas a jugar con Xianyun, la C1 ultra necesaria y dependiente con Hu Tao. Si estás jugando con Xianyun, se puede, y es su mejor equipo, jugar sin C1. Y por último, las armas. El Homa es muy bueno en general, best in slot de Hu Tao y best in slot de bastantes personajes en general, ya que es un arma global, cosa que hace tiempo que ya no tenemos. Recordad que hay poquitas armas 5 estrellas que son globales y le sirven a todos los personajes. El Homa es una de ellas y sería, en mi opinión, una de las mejores, por no decir la mejor lanza del juego, pero lo mismo con las protogemas, ahorrar y ser responsables. Y luego la tetera de Nahida, básicamente, para que sepáis, es interesante y le va a dar con la consonancia dentro de Nahida 32 más de maestría y te da 242 versus el sacrificio 4 estrellas te da también 20 más de maestría, es decir, te da 50 más de maestría Nahida y 40 más de maestría a todo el equipo. Eso es todo lo que te da por encima de llevar a Nahida con sacrificio. Y en los equipos de Hyperbloom concretamente, o algún equipo dentro de Aggravate, no está mal, es un poquito más de daño, pero a día de hoy, para ser el arma de un Arconte, es el mejor arma de Nahida, pero no dista, no tiene tanta distancia, no es tan distinta ni diferente de el sacrificio de 4 estrellas R0, R1 en este caso, en Nahida. Entonces, personalmente creo que es un arma que no te da tanto techo y no recomendaría tirar. No es indispensable Nahida con su tetera. Y ahora, las armas 4 estrellas, el arco de Favonius, para Yelan por ejemplo es muy bueno, para Gorou, quien juega Gorou en los triples Geodeito es decente, pero tampoco es un arma que a día de hoy pues perdamos el sueño por ella, porque sale en todos los banners en cualquier momento sin querer, con lo cual a lo largo de jugar 1 o 2 años a Genshin tendréis un sacrificio R5 de arco. Luego, Rugido del León espada una mano, a día de hoy ya no sirve para nada, es malísima. El ojo de la perspicacia, un catalizador 4 estrellas moradito, que no sirve para nada a día de hoy tampoco, es un arma de relleno, es pues para acumular basura. Luego la perdición del dragón, que es una lanza que sí que es muy buena R5 para Xiangling, cuando juega Xiangling siendo un sub DPS en equipos de Raiden National, vaporizando en general y demás. La perdición del dragón junto con el de Catch son las 2 mejores armas 4 estrellas para Xiangling, y la perdición del dragón también es muy buena para la propia Raiden triple maestría si la juegas, pero en el banner viene Cookie, así que mejor jugar
al Quick Raiden con predicción del dragón y triple maestría. Y es muy buen arma para Jutao también la predicción del dragón como 4 estrellas si no tenéis ningún otro arma. ¿Hay que volverse locos con la predicción del dragón solo por Jutao si sois nuevos? No, porque de nuevo la predicción del dragón es un arma que sale en cualquier banner, en cualquier momento, y podéis empezar teniendo la R1, al tiempo R2, 3, va saliendo poco a poco y al final la tendréis full sin necesidad de tirar al banner de armas. Y por último, el nuevo mandable de Kinnich. Concretamente, perdón, de Kinnich, de Gaming. Concretamente este mandable me parece muy bueno. Me parece que como 4 estrellas habilita nuevos techos del propio Gaming. Sí, amigos. Me parece que va a ser el nuevo mejor arma AR5 de Gaming, superando las anteriores que literalmente eran el Rain Slasher, es decir, la segadora de la lluvia, y el arma de la forja de Fontaine, que era como una lápida del lobo pequeñita que daba mucho ataque. Este arma creo que la supera, con lo cual debajo de la lápida del lobo, que es el mejor arma de Gaming en construcción óptima con C6, pues este arma va a ser su segundo mejor arma y su mejor arma 4 estrellas. Pero no sé si hacer un vídeo aparte solo del arma. En resumen, te da bastante ataque y la pasiva te da probabilidad y daño infligido en tus ataques descendentes. Y bastante daño infligido porque todo el daño de Gaming son descendentes. Entonces, al final este arma, el coeficiente total de que te puede dar de daño a R5, combinándolo con ya no solo el cazador fantasmal, que te da 36 de probabilidad y capaz te sobra la probabilidad, sino con un set de cinabrio de Xiao, que te da casi 64 o 68% de ataque total, no recuerdo exactamente si son 64 o 68, dejadlo en los comentarios. Puede habilitar un nuevo techo de Gaming, pero A, por debajo de la lápida del lobo, B, hay que cambiarle el full set, así que mucha gente dirá, ¡ah, hay que cambiarle el set, ya no quiero, miñi miñi! Los artefactos, dolor de cabeza número 1 de los jugadores de Genshin. Así que buena arma, no sé si hacer un vídeo aparte o comentarlo en stream y luego resubirlo al canal secundario o hacer un short, ya lo veremos, pero este arma tiene que hablar respecto a la build de Gaming. Poquito más. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, no tiréis solo por las armas 4 estrellas. Y estos son los banners, ¿merecen la pena? Pues los 5 estrellas son bastante fuertes para los nuevos. Jutao tiene mejores carry Spiro por encima de ella, pero esto lo comentaré en otro vídeo, ya sabéis el qué pasa con Jutao, que está ya en el horno para vosotros. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñi, gracias por todo el apoyo, el cariño, like, suscribirse con campanita, todo esto que hacéis. Gracias por todo. Y eso, no seáis miñi miñis y chaito.